Tengo una buena y una mala noticia para darles. La buena noticia es que en el futuro todos vamos a tener que trabajar menos. La mala noticia... Empezamos bien. La mala noticia es que va a haber menos trabajos. Hace 30 años, cuando yo estudiaba ingeniería, mis primeros 2 trabajos fueron fascinantes trabajos. Dibujar una línea de resistencia de suelos en un estudio de mecánica de suelos y contar puertitas y ventanitas en un gran plano de arquitectura para una constructora. Hoy esos 2 trabajos ya no existen. O mejor dicho, existen, pero los hace una computadora. Yo no soy un gurú futurista, no puedo anticiparles cuáles serán los trabajos del futuro. Ojalá pudiera, habiendo tantos estudiantes acá, pero lo que sí puedo decirles es que no van a ser estos que tenemos ahora. Y van a ser menos. Si pudiera ponerme en la piel del gurú futurista y hablarles algo del futuro, posiblemente les diría que veo como 2 líneas divergentes de tiempo, 2 futuros. Un futuro de abundancia, en donde la tecnología nos enseña a producir más con menos recursos, incluyendo menos trabajo, y donde todos somos más ricos en objetos, pero también más ricos en tiempo, en nuestra capacidad de decidir qué hacer con nuestras vidas. Pero también veo otro futuro, que es como el negativo del futuro de abundancia, un futuro en donde la tecnología sustituye al trabajador y sigue creciendo la inequidad, un futuro con muchos espectadores, pero pocos protagonistas. ¿Cuál de los 2 futuros les parece que es más probable? Ya nadie discute que la tecnología sustituye trabajo. Al principio las tareas más rutinarias, más automatizables. Por ejemplo, tenemos el cajero automático que sustituye al cajero, el correo electrónico al cartero, la agenda del celular a la secretaria. Y eso es solo la punta del iceberg, porque muchos más trabajos se sustituyen al interior de la fábrica. Tejedores, técnicos operarios, zapateros, la lista es larga. Y si bien al principio las actividades más humanas, más artesanales, están protegidas, la máquina aprende y acorta distancias. Y ya tenemos contadores y traductores online, tenemos robots que hacen delivery y que cocinan. Tenemos programas que diagnostican enfermedades, escriben noticias y gestionan fondos de inversión. Todos estamos en la línea de fuego en principio. De hecho, un trabajo reciente del Banco Mundial que miraba un poco cómo era esta situación de la sustitución tecnológica en el barrio latinoamericano, encontraba que en el caso argentino el 60% de los empleos eran potencialmente automatizables. 60% de nuestros empleos van a estar en breve compitiendo con una máquina, con un programa. Ahora bien, si una máquina puede hacer por 5 pesos lo que yo puedo hacer por 10, a mí me quedan 2 opciones. O trabajo por 5 pesos, es decir, por la mitad del ingreso, o le dejo mi trabajo a la máquina. Esto implica que, librado a su propia dinámica, el progreso tecnológico genera una abundancia mal repartida. Produce mucho para muy pocos. Porque si bien aumenta la productividad y producimos mucho a un costo menor, este aumento de productividad eleva el ingreso del dueño de la máquina, del robot, del programa, del trabajador remanente, pero lo hace a expensas de que todos los otros trabajadores trabajen por menos o no trabajen. Y ese es solo el comienzo de esta línea de tiempo. Cuento una anécdota, apócrifa como todas las anécdotas, que Henry Ford II, el dueño entonces de la automotriz Ford, invitó a Walter Reuther, el líder histórico de los sindicalistas del sector automotriz en Estados Unidos, a visitar su fábrica recientemente automatizada. Y después del paseo, le puso una mano sobre el hombro, medio entre chicanero y condescendiente, y le dijo: Walter, me preocupas, ¿cómo vas a hacer para cobrarle la cuota del sindicato a todos estos nuevos trabajadores? A lo que Reuther, sin inmutarse, le contestó: mira, Henry, lo que a mí realmente me preocupa es cómo vas a hacer vos para venderle a ellos tus autos. Llevando esta anécdota al extremo, imaginémonos
un caso en donde todos los bienes y servicios del mundo son producidos por máquinas, robots y programas, que pertenecen al 1% de la población, a los Henry Ford de este mundo. La pregunta natural es, si el resto de los 99% de la población, los trabajadores, trabajan por menos ingresos o están desempleados, ¿quién consume lo que producen las máquinas? Ahora, si las máquinas no tienen a quién venderle, ¿para qué producen? ¿Cuál es el sentido del progreso tecnológico? Los economistas saben desde hace mucho tiempo que los ricos consumen una fracción menor de sus ingresos. La intuición es bastante simple. Como tienen de todo, se saturan. Entonces ahorran para la vejez, para los hijos, para el legado, para el poder. ¿Qué sucede entonces? Que si el ingreso se concentra en las manos de unos pocos ricos, el consumo cae. Y si el consumo cae, la economía no solo es más desigual, se estanca. Y el progreso tecnológico se detiene. Y todos pierden. Yo sé lo que están pensando ahora. Están pensando, es sábado. Basta de pálidas. ¿Cuándo viene ese momento TED en el que todos lloramos y nos emocionamos y nos reconciliamos con la vida? Bueno, tengo una buena y una mala noticia para darles. La mala noticia es que esta no es este tipo de charlas TED. La buena noticia es que, como decíamos al inicio, hay otro futuro posible. Hace aproximadamente 100 años, más exactamente en 1930, el economista británico John Maynard Keynes imaginaba cómo sería el futuro de sus nietos, o sea, aproximadamente nuestro presente. Y como nosotros recién, él presagiaba que las máquinas, el aumento de productividad, el progreso generaría muchos bienes con poco trabajo. Pero además de esto, anticipaba que todos íbamos a trabajar 15 horas por semana y el resto del tiempo lo íbamos a dedicar al ocio creativo, a la apreciación estética. Keynes era un esteta. O a venir acá a las charlas TED. En principio tiene sentido. Seguramente más de uno de ustedes, de hecho cuando lo mencioné al inicio de la charla, habrán pensado, menos trabajo, ¿qué mejor que eso? Todos trabajamos menos horas, se genera muchos más puestos de trabajo, todos tienen un poco de trabajo, todos felices. Es lo que se denominaría la sociedad del ocio en la nueva sociología. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento? Bueno, imaginemos que mañana vamos al trabajo y le decimos a nuestro jefe, a partir de ahora, en vez de 8 horas, voy a trabajar 4 horas por semana. O por día. Ustedes hagan los cálculos. Lo más probable es que nuestro jefe nos diga, bueno, a partir de ahora vas a cobrar aproximadamente medio sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reducimos la jornada, es cierto que distribuimos el trabajo remanente entre más gente, todos trabajamos menos, hay más trabajos. Pero eso es a expensas de que cada trabajador reciba menos ingresos. A menos que el dueño de las máquinas, los robots, los programas, unilateralmente, espontáneamente, decida repartir sus propios ingresos entre los trabajadores, cosa que a priori parece bastante improbable, la reducción de jornada lo único que hace es distribuir la escasez, pero no cambia la forma en que se reparten los ingresos entre trabajadores y capitalistas. Visto de esa forma, la distancia, el puente necesario para pasar del futuro de inequidad y estancamiento al futuro de abundancia, la utopía de Keynes, pasa fundamentalmente por aprender a distribuir los frutos del progreso tecnológico. Y la buena noticia es que ese puente existe y toma prestada una idea a la vez antigua e innovadora, un ingreso básico universal. ¿En qué consiste esto? Bueno, en una línea sería una suma mensual a cuenta del Estado que se le paga a la gente para compensar el ingreso de un trabajo de menos horas y menos salario. Puesto así parece sospechosamente simple, de hecho no lo es. Por ejemplo, sale dinero. Es cierto que nosotros podemos pensar que la concentración de ingresos en los dueños de las máquinas los facilitaría para que ellos pagaran más impuestos y con estos impuestos de alguna forma solventar el ingreso universal. Lo cierto es que si queremos financiar un sistema de ingreso universal necesitamos cobrar impuestos de otra manera. Necesitamos un sistema de impuestos mucho más progresivo. Y ese no es el único problema. El ingreso universal abre algunos dilemas morales delicados. Por ejemplo,
¿Deberíamos pagárselo solo a los que trabajan como una suerte de premio o estímulo al esfuerzo? ¿O a todos, incluso a los que no tienen ninguna intención de trabajar? Por ejemplo, en el primer caso estaríamos excluyendo a todos los trabajadores informales que no pueden certificar sus ingresos. Y también estaríamos excluyendo a los voluntarios de un comedor popular, a los trabajadores de la economía social. Y a los trabajadores del hogar, a los amas y amos de casa. En el segundo caso, independiente del trabajo, estaríamos incluyendo a todos estos y también a los poetas, escritores, deportistas vocacionales. Y sí, también a los vagos, a los barra bravas, a todo el mundo. Bueno, ¿qué sería más justo? ¿A todos o solo a los que trabajan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo en este contexto? Francamente, yo no sé la respuesta a estas preguntas. De hecho, tampoco me preocupa mucho. Cualquiera sea la opción que elijamos, siempre va a ser imperfecta, por alguna de estas razones que acabo de mencionar. Y aparte, el debate recién comienza. Lo que sí puedo decirles es que cualquiera sea la variedad de ingreso universal que intentemos avanzar, la Argentina está en una posición privilegiada para avanzar esta idea, por varios motivos, positivos y negativos. Del lado negativo, tenemos un problema de empleo. Además, nuestra fuerza de trabajo, nuestros trabajadores actuales y los futuros, son en promedio de una capacitación, de un nivel de calificación media-baja, que es precisamente el tipo de trabajo más fácilmente sustituible por la tecnología. Y aparte tampoco tenemos mucha tecnología, seamos honestos, no hemos importado tecnología. Cuando llegue ese proceso, a nosotros nos va a pegar más que al resto del mundo. De ahí el 60% del estudio del Banco Mundial. Pero también hay razones positivas. Entre ellas, quizás las más importantes, es que no estamos tan lejos. Ya tenemos asignación universal, pensión universal, tenemos asignaciones familiares, seguro de desempleo. El ingreso universal sería la continuidad natural de 10 años en donde hemos aprendido a elevar nuestros estándares de protección social. La Argentina está, mucho más que otros países, incluso países desarrollados, mejor preparada culturalmente para abrazar esta idea. La idea tiene varias ventajas. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, dibuja casi un círculo perfecto. Pensemos simplemente que lo que hacemos es tomar parte de la renta del progreso tecnológico, la transferimos con impuestos a los trabajadores cuya demanda, cuyo consumo es fundamental para sostener el progreso tecnológico. Pero aparte, creo que esto es lo más importante, el ingreso universal responde a un problema moral. ¿De qué sirve el progreso tecnológico si el progreso crea abundancia que se concentra en unas pocas manos a los que les sobra todo? Yo sé que más de uno debe pensar que la idea es un tanto prematura, incluso delirante. Para eso siempre vale la pena mirar un poco la historia. Por ejemplo, en 1889, el canciller alemán Otto von Bismarck introdujo el sistema de jubilaciones en Alemania y fue llamado de socialista. Socialista ahora es una palabra obviamente inocua, pero en esa época, y para un conservador recalcitrante como Bismarck, era un insulto fuerte. No existía el comunismo todavía, sino lo habrían llamado comunista. Y lo mismo pasó cuando Franklin Roosevelt en Estados Unidos intentó introducir, y finalmente introdujo, el sistema de jubilaciones en 1935. En plena Gran Depresión, aún con la Gran Depresión, había resistencia a las jubilaciones. Bueno, el ingreso básico universal es hoy tan delirante como lo era la jubilación hace apenas 100 años. Y tampoco me parece que sea delirante pensar en convertir progreso tecnológico en tiempo de ocio. De hecho, si miramos de nuevo a la historia, la revolución técnica de fines del siglo XIX redujo las horas semanales trabajadas en los países desarrollados de 70 a 45. En las próximas décadas, el progreso tecnológico podría reducir esas mismas horas a la mitad si lo combinamos con un ingreso universal. Lo que decíamos al inicio, la buena noticia es que vamos a tener que trabajar menos. La mala noticia es que va a haber menos trabajos. Bueno, el ingreso universal nos ofrece un puente entre el futuro malo y el futuro bueno, un puente para compartir la abundancia.
no está eliminando la opción del trabajo, que es tan importante para tantos de nosotros. Lo que nos está es regalando la opción del tiempo. El Estado debería garantizar un ingreso mínimo universal solventado con impuestos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están? Esa pregunta, literalmente, es la que le hicimos a unas 500 personas, una encuesta online en la que me ayudó Mariano Sigman y Guillermo Solovey. Las respuestas, naturalmente, dependían mucho de la afinidad ideológica. De hecho, ese es un tema incluso para otra charla TED. Pero para nuestra charla lo importante es lo siguiente. Más de la mitad de los que respondieron, más precisamente el 77%, estaban con mayor o menor intensidad a favor de esa frase, de ese ingreso universal solventado con impuestos. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, un ingreso universal solventado con impuestos, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están? No tienen que contestarlo ahora, ¿eh? Piénsenlo. Piensen en todos los pros y contras que les mencioné. Tómense el tiempo, háblenlo con amigos. Todavía hay tiempo. Por ahora, esta es apenas una idea delirante para un futuro incierto. Por ahora. Gracias.